La crisis económica mundial, causas y efectos. ¿Por qué se dio la crisis? La última pregunta que se lanzó al tapete fue, ¿no habían síntomas de la crisis? ¿Había un desequilibrio que pudiera de cierta manera premonizar que la crisis se venía sin necesidad de esperar a un momento en que ya no se podía sustentar la situación? Para eso estamos conversando con el economista Fernando Domínguez, un amigo de Entre Amigos y además persona muy grata que durante muchos años ha sido presente en la pantalla de Telemiami. Fernando, la pregunta era, ¿habían síntomas de la crisis? ¿Desde cuándo se viene esto? ¿Por qué el reconocimiento de la crisis a partir del mes de agosto? Y todavía no abiertamente decían, podemos estar entrando de repente en una crisis, pero esto era muy evidente porque la década del 80 fue una década de bonanza ficticia, de cristal, porque se aumentaron las utilidades, la gente invirtieron, tal como tú estabas diciendo ahora, crearon negocios de los bienes raíces, gente que no tenían absolutamente un centavo, compraron una propiedad, eran aprobados, había fraude por todos lados, compraban otra, y hay muchos de estos que repatriaron capital hacia otros países, grandes capitales, resultado de la especulación en el mercado. Efectivamente, Carlos, tú sabes, yo te decía que desde muchos años el señor Alan Greenspan, que fue casi 20 años presidente de la Reserva Federal, había estado con esa política de estímulo. ¿Y qué ocurre? Tendríamos que ir un poquito más atrás, porque la economía tiene dos aspectos, la economía física y las finanzas. Ya. En los últimos 40 años, digamos, en los Estados Unidos ha habido con el establecimiento de la llamada Escuela Monetarista de Chicago, pues se ha creado el fantasma o el hábito o la teoría de que controlando el dinero se controla la economía. Es decir, es como en el caso de la medicina, que por la noche vienen a los pacientes y le toman el pulso, la fiebre, etcétera, etcétera, y por el resultado de esos indicadores físicos pues se sabe si la persona está saludable o no. Muy bien, eso es verdad, pero si están cambiados esos parámetros, si están anormales, ¿cuál es la medicina? No, la política no monetarista no tiene una medicina porque es una política simplemente de resultados, del resultado final, no de las causas. Pero vemos el resultado ahora, es contradictorio. Claro, pero que se abandonó, a mi juicio, el estudio de la macroeconomía, las leyes de equilibrio, etcétera, que surgió en los años 30 precisamente como ciencia, producto de los desequilibrios aquellos. En los años 30, ¿qué pasó? En el año 1932, la economía seguía en un estado horrible, como pasó, porque ninguna crisis de esta naturaleza se puede resolver en un 2x3. Y en las elecciones de 1932 en los Estados Unidos se va electo un señor que se llamaba Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt llegó con el New Deal y con una política muy parecida a la que tenemos hoy, una política. La economía está muy ligada con la política, y la política con la ideología, porque cuando tú haces una política económica está presidida de aumentar la ayuda a ciertas clases sociales o disminuirla, y en favor de ciertas clases sociales o de otras. En el caso de Franklin Delano Roosevelt, se presentó como el New Deal, y como a la persona que iba a resolver el problema a base de liderazgo, y la política que se empleó fue el inyectar masivamente recursos a el gobierno, los gastos públicos como manera de generar empleo. Porque el gran problema de todo esto se presenta en la cosa social, porque se llega a la paradoja fundamental de estas situaciones de la depresión y la recesión, que es que hay un ejército de millones de personas parados, sin comida, sin casa, sin ropa, sin cómo resolver sus problemas, mientras están también parados los recursos de producción de la comida, de las casas, etcétera, etcétera, porque no hay una asociación correcta entre la creación de la riqueza y su distribución. Como te decía antes, el paradigma ese se rompe, que es lo que pasó aquí. Entonces, el señor Roosevelt, si tú analizas, y lamentablemente no tenemos aquí los instrumentos para hacer eso, si tú coges el movimiento de la economía de los Estados Unidos de 1929 hasta el 42, que empieza en Estados Unidos, entra en la Segunda Guerra Mundial, verás que en realidad hubo mejoras relativas, pero nunca la economía se recuperó. O sea, desde aquella época. Es un cuento, un fantasma, es una de las muchísimas cosas de esas
cosas que la gente cree, de que pasar por un gato negro te va a traer mala suerte, y como ese tipo de cosas está, que Franklin Delano Roosevelt fue el mejor presidente de Estados Unidos. No dudo de su cualidad humana, pero el resultado económico no fue el que dice. En el año 1936, un economista muy famoso inglés, John Maynard Keynes, escribió un libro que se llamó La teoría del interés, el dinero, etcétera, que teorizaba sobre esa teoría del gasto público, el llamado multiplicador de Keynes, que cada peso que tú echas en la circulación pública se multiplica. Todo eso son cosas verdaderas, pero el resultado es que la economía norteamericana empieza y sale de la depresión y de la recesión con la preparación de Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se convierte en el taller del mundo. Le entrega a Rusia miles, millones de tanques, de camiones, de jeeps, etcétera, etcétera, porque la industria rusa está destruida por la invasión alemana. Estados Unidos fabrica toda la infraestructura militar que Rusia va a usar para poder defenderse y poder avanzar y contraofensivamente. Estados Unidos es digamos, el granero del mundo porque está destruida Europa, los nazis invaden, etcétera, y todo ese fenómeno de la Segunda Guerra Mundial trae como consecuencia la incorporación masiva de la mujer a la industria norteamericana porque no hay trabajadores, porque están en el ejército. Y todo eso trae la bonanza más grande que la humanidad ha visto en ninguna economía, que es Estados Unidos hasta la posguerra, con el Plan Marshall para rehabilitar Europa desde el punto de vista económico, con la rehabilitación de Japón. Estados Unidos en los años 50 es la superpotencia única en el mundo desde el punto de vista económico. Ahora, sin embargo, esto fue como una gran revolución industrial que le permitió a Estados Unidos convertirse en este granero y además quien abastecía al mundo entero en tecnología, en maquinaria. De pronto esto con el decursar del tiempo fue operándose un cambio. Estados Unidos pasó de ser industria a ser tienda de consumo. La industria norteamericana, por esta misma política de elevación de precios versus crecimiento económico, fue llegando a un momento de política salarial que había que aumentarle también paulatinamente los salarios a los obreros para que tuvieran un nivel de adquisición, un poder de adquisición determinado, acorde al nivel del país. Y esto trajo como consecuencia la exportación de la industria. Ahora, ¿qué pasa? No tenemos industria, somos consumidores por excelencia. Y sin embargo, al no tener industria no tenemos fuente para fabricar el capital. Esta fórmula que tú me decías del costo por dólar o costo por peso, que es muy interesante y es uno de los puntos fundamentales de la economía para sacar un balance de cómo se progresa, en qué punto estamos. El costo por dólar en Estados Unidos es en este momento contraproducente, me imagino, porque está muy por encima del valor de la moneda. Bueno, es que resulta difícil, tú sabes, poder comprender el problema, como tú señalas, de una manera sin que los televidentes se vuelvan locos, sino seguimos un orden. Sí. Te propongo lo siguiente. La medición de eso se hace a través de una cosa que se llama los índices de economía, es decir, se mide a precios constantes de un año determinado.